Hoy vamos a revisar brevemente maneras con las cuales nos podemos procurar buen material para trabajar como bonsai. Vamos a ir de paseo por el bosque, vamos a hacer un par de acodos, vamos a ver la ciencia involucrada con un acodo y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Comencemos. Hola y gracias por acompañarme. A menudo me hacen la pregunta ¿dónde y cómo conseguir buen material para trabajar como bonsai? La respuesta a eso a veces es mucho más complicada de lo que uno se imagina, ya que son múltiples las variables, depende de la persona con la que uno esté hablando, depende de la experiencia que tenga o qué tipo de planta esté buscando, entonces la definición de buen material varía de persona a persona. Yo lo que usualmente le recomiendo a la gente es que partan por ir a visitar sus viveros locales, los que tienen cerca, vayan a ver, a veces en los viveros a muy bajo precio se pueden encontrar muy buenos candidatos para empezar a trabajar una planta. También si es que tienen cerca pueden ir a un vivero especializado en bonsai, pueden comprar un pre-bonsai o pueden comprar algo que ya está más encaminado, pero están delimitados también a la cantidad de dinero que quieran gastar en una planta así. Otra cosa que pueden averiguar es si hay un club local de bonsai. Se pueden unir o pueden ir de visita, pueden hablar con los miembros del club y ver quiénes tienen plantas a la venta. A veces pueden encontrar muy buenos ejemplares a un bajo precio o gente que está dispuesta a intercambiar. A lo mejor ustedes tienen una planta que la quieren intercambiar por otra o tienen muchas plantas de una misma especie y quieren buscar otras especies. Pueden hacer un trueque. También existe la posibilidad de hacer yamadori, que es una técnica que es muy controversial, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que sí le gusta, se calienta los ánimos, la gente se alega. Yo en lo personal el yamadori sí lo justifico cuando el árbol está peligrando su vida, cuando lo van a cortar o lo van a quemar, cosas así, entonces ahí sí yo justifico ir a la naturaleza y extraer una planta por completo. Tampoco es una técnica que se la recomiendo a gente que no tiene experiencia, ya que 100% seguro el árbol se les va a morir. Es algo que hay que hacer ya sabiendo lo que uno está haciendo, no es solo de llegar y cortar un árbol y llevárselo, porque como les digo, más que seguramente se les va a morir. Otra técnica que no es tan intrusiva y no es tan radical como hacer un yamadori es ir a la naturaleza y hacer un acodo. Está empezando a llover. Como estaba diciendo, otra técnica que es muy efectiva para procurarse buen material es recurrir a la versatilidad de los acodos. Ustedes pueden ir y a un árbol que ya está muy grande o que tiene muchas ramas, pueden escoger una rama que por las características que tiene les llama la atención y le pueden hacer un acodo a esa rama, esperar el tiempo que sea necesario y luego únicamente cosechar esa rama. En un árbol grande que tiene cientos o miles de ramas, una rama así o un poco más grande no es ni un 1% del árbol, entonces para mí eso sí es una técnica válida. Teniendo esto en mente, es que hace un par de días me dieron el dato de que de los pocos bosques que van quedando cerca de mi casa, vendieron el terreno. Ese bosque también lo van a botar en nombre del progreso, no quiero hablar del tema. Entonces logré conseguir los datos del dueño, estuve platicando con él, le dije más o menos qué es lo que hago, qué es lo que me dedico y le pregunté si era posible que yo fuera a hacer una visita de scout al terreno para ver si podía hacerle una acodo a una rama, le tuve que explicar la técnica, qué es lo que consistía. Y afortunadamente me dijo que sí, no hay problema, tienes todo el permiso. Entonces vamos a ir al bosque a ver si encontramos algo que valga la pena, porque obviamente los árboles que están ahí son muy grandes, no puedo salvar ninguno, no tengo cómo extraerlo, no tengo el equipo, necesitaría maquinaria pesada, pero lo que sí puedo hacer es por lo menos preservar un pequeño pedacito de uno o dos árboles, dependiendo qué es lo que encontremos, y hacerles del acodo y que esos pequeños pedazos de los árboles sobrevivan muchos años más siendo muy bien cuidados como un bonsai. Voy caminando por uno de los senderos del bosque. La idea es de encontrar alguna rama que no esté muy alta, porque también no tengo equipo de alpinismo, que sea una buena candidata para hacerle un acodo. Estos son cipreses muy altos, tienen mucho tiempo de estar aquí. Por ejemplo, ramas como estas que crecieron tanto y con el peso se fueron bajando, que ya llegan a estar a una altura del nivel de la cabeza. Por ejemplo, de alguna de estas podemos encontrar un candidato que valga la pena acodar. En esta rama de aquí hay un buen candidato. En esa rama que está vertical. Tiene un poco de conicidad inversa, pero si se corta más arriba puede que sea un buen candidato.
Lo que sí es que está un poquito alta. Aquí la estoy viendo un poco más de cerca. Tal vez sería de como puesta altura hasta acá arriba. Pero tiene muy buen movimiento. Sí, es muy buen candidato. Aquí hay una rama que la manera en la que se retorció está muy buena para hacer un literati. Hay que visualizarla, pero es muy buen candidato. Antes de ir a hacer el acodo a las dos ramas que escogimos del bosque, vamos a revisar rápidamente una lista de materiales que vamos a necesitar. En primera instancia vamos a necesitar dos plásticos transparentes. Pueden ser bolsas de plástico con color, pero lo ideal es que sean transparentes, cosa de que cuando uno vaya a chequear el acodo se pueda ver si ya tiene raíces o no. Esto les vamos a dar forma y los vamos a usar de contenedor para el medio que vamos a usar para que crezcan las raíces. El medio que vamos a usar es Pitmoss o turba de Sphagno o turba rubia. Si pueden usar tierra y otros medios, pero este es el que prefiero yo y el que siempre uso. A la brecha de la corteza que vamos a hacer voy a usar la super hormona enraizante que siempre uso, que le hago propaganda aunque no me patrocine. Vamos a necesitar una tijera. Con la cinta aislante o cinta eléctrica lo que vamos a hacer es la vamos a usar para sellar las bolsas de plástico. Acuérdense que esto va a estar expuesto a la naturaleza bastante tiempo, entonces tiene que mantener la humedad lo mejor posible. Una vez que hayamos hecho la bolsa y le metamos la turba de Sphagno, lo vamos a sellar otro poco con esta cinta de plástico que se usa para compactar también. Y de último le vamos a poner este papel de aluminio por el lado mate. Si se fijan, todos los papeles de aluminio tienen un lado reflejante y un lado mate. El lado mate lo vamos a dejar por afuera. El Sphagno tiene que estar bien húmedo. Esto ya lo mojé. Tiene que estar bien húmedo porque tiene que aguantar la humedad bastante tiempo. Y un bolso para meter todo. Y nos vamos a ir al bosque a hacerle los acodos a las ramas. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer una brecha en la corteza de este árbol. De esta rama, más bien dicho. Entonces, primero voy a hacer el superior. Entonces, ya habiéndole quitado la corteza, ahora lo que tengo que hacer es raspar la capa de cambio. Ya puedo empezar a poner la bolsa. La cinta aislante tiene que quedar tirante, cosa de que no pierda humedad. Entonces ahora a toda la orilla superior le voy a echar la hormona enraizante. Entonces ahora voy a empezar a llenar la bolsa con el sustrato. Entonces ahora con el plástico de cocina compactamos un poco más del acodo y le agregamos una segunda capa de sello. Y ahora de último el papel aluminio tiene que estar por el lado mate.
Está listo el primer acojo. Hace como un año y medio publiqué un video en donde hago un acodo paso a paso. La idea con ese video es que cualquiera que quisiera aprender a hacer un acodo aprendiera fácilmente o rápidamente cómo hacer el procedimiento sin necesariamente adentrarse en la ciencia involucrada de lo que es un acodo o el sistema vascular de un árbol, nada de eso. Entonces voy a aprovechar en este minuto para hacer eso. Para empezar, vamos a pensar que este es un árbol, es de un diagrama. Aquí está el follaje, este es el tronco. Entonces vamos a analizar las distintas partes del árbol, cosa de entender cómo es que funciona a grosso modo, de manera muy básica, el árbol y por qué los acodos funcionan. Entonces, en la parte de más afuera, por supuesto, tenemos la corteza, que es la parte de afuera, lo que todos vemos de los árboles. Debajo de la corteza hay una capa que se llama el floema, que por el floema fluyen desde arriba para abajo todos los carbohidratos y unas hormonas que se llaman auxinas, que son producidos en el follaje vía fotosíntesis, y estos bajan por la capa de floema para abajo hasta las raíces. Luego está la capa de cambium vascular, o el cambium, que está aquí puesto en rojo. Esa capa de lo que se encarga es de crear células para crear madera nueva y células para crear floema nuevo. El cambium aquí es muy importante en lo que vamos a ver dentro de un rato. Debajo del cambium está lo que se llama el xilema. El xilema es básicamente la madera del árbol y esa parte del árbol se divide en albura y duramen. El duramen viene a ser ya la madera dura, que ya por ahí no circula nada, y la albura, que son las células nuevas, básicamente los anillos nuevos de la madera del árbol a medida que va creciendo, y por ahí sí circula el agua que sube de las raíces y otras hormonas que se producen en las puntas de las raíces que se llaman citoquininas. Acabo de mencionar dos hormonas y estas son bien importantes porque son las que están involucradas en el proceso del acodo. Hay 7 grupos que son los más importantes, pero estas dos son las que nos importan a nosotros. Son fitohormonas, son hormonas de crecimiento. Ya vimos que del follaje para abajo bajan las auxinas y de las raíces para arriba suben las citoquininas. Estas hormonas por sí solas son capaces de causar reacciones en el árbol y también cuando hay mezcla de ambas producen otras reacciones en el árbol. En este gráfico entonces vemos ya la parte que nos interesa, que es la parte de la coa. Aquí estamos simulando el corte que me vieron hacer hace unos minutos atrás, que vendría a ser el corte de la coa. Entonces ya sabemos que aquí está la corteza, acá está el floema, acá está el cambium y acá está el xilema y las dos partes que es el duramen y la albura. Entonces ya sabemos que por el proceso de translocación vimos que por aquí bajan los carbohidratos o los azúcares y las auxinas que se producen en el follaje. Y por aquí suben las citoquininas y el agua de las raíces para distribuirlas por el árbol. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago el procedimiento del acodo? Este es el corte que hago. Entonces corto la corteza, corto el floema, que es cuando quito la corteza, el floema sale con la corteza. Y lo que me queda es la capa microscópica del cambium. El cambium hay que quitarlo porque si queda el cambium intacto, lo que sucede es que como este es el productor de las células, nomás siente que le falta el floema, se pone a producir células para sanar la herida y lo que crea es un callo. Entonces el árbol se sella y todo sigue igual como estaba y no tenemos producción de raíces. Entonces lo que me vieron haciendo con el cuchillo cuando estaba raspando la parte que quedó expuesta, estaba haciendo eso, estaba quitando el cambium. Cuando yo interrumpo el cambium por completo, entonces esa herida no se puede sanar. Que de todas maneras aquí es donde, un poco más abajo es donde se va a hacer el corte. Entonces esta parte queda llena de raíces. En las primeras 48 horas, ¿qué es lo que pasa? Las auxinas que vienen bajando para acá, como tienen cortado el camino, se empiezan a acumular aquí. Hay una acumulación de auxinas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un desbalance entre las citoquininas y las auxinas que se produce aquí. Y el resultado de ese desbalance es que el árbol recibe la señal de crear raíces.
Entonces las raíces se crean aquí. Esto es lo que quedó tapado. Aquí fue donde le pusimos la hormona, que es para ayudar a ese desbalance que hace que se produzcan las raíces. Entonces el efecto contrario aquí, hay un desbalance porque se juntan más citoquininas de este lado. Entonces es muy común, no siempre sucede, pero es muy común que de la codo para abajo haya más brotes nuevos. Esa es la explicación de cómo funciona el acodo, por qué se hace el acodo y los procesos químicos y hormonales involucrados en el proceso. Luego del poco de ciencia que acabamos de ver, pasamos rápidamente a una sección de mejores prácticas y preguntas frecuentes. Aquí tengo el listado de las preguntas más frecuentes que me han hecho en el primer video del acodo paso a paso, entonces voy a aprovechar de responderlas aquí también. La más frecuente es: ¿cada cuánto se riega un acodo? Si un acodo queda bien sellado, no hay que regarlo nunca. Ahora bien, si por alguna razón no queda bien sellado, sí hay que hacerle un hoyito pequeño a la bolsa y estarle inyectando agua con una jeringa sin aguja. Pero realmente lo mejor que se puede hacer es dejarlo bien sellado, ya que por ejemplo, si se fijaron, a donde fui a hacer yo el acodo ahora, no es ninguna gracia estarse encaramando una escalera a 3-4 metros de altura para estar regando eso cada 2-3 días. Segundo, ¿por qué tapar el acodo con aluminio? La auxina, que es la hormona que nos va a generar las raíces, que ya vimos que cuando se acumula en el corte del acodo, que por eso se generan las raíces, esa hormona es fotosensitiva. Si le pega la luz al acodo, se va a querer retirar del área. Yo sí he visto acodos que han sido exitosos sin forrarlos con el aluminio, pero es mejor asegurarse de tener el mayor porcentaje de éxito, entonces es mejor forrarlo con el aluminio. Aparte, el aluminio cumple la función de regular la temperatura dentro del acodo, ya que impide que se junte mucho calor dentro del acodo al repeler, porque lo pusimos por el lado mate, repele los rayos ultravioletas y el sol, entonces el aluminio nunca está de más. Tercero, ¿cuál es la mejor época para hacer un acodo? Si viven en un área o en una región donde el clima tiene las 4 estaciones bien marcadas, dígase hay otoño, invierno, primavera y verano, la mejor época para hacer un acodo es al final de la primavera, comienzos del verano, que los brotes nuevos de la planta ya se endurecieron, ya están bien encaminados, pero la planta sigue en modalidad de crecimiento. Si viven en un área tropical, subtropical, donde no están bien marcadas las estaciones del año, dígase no está bien marcado ni el otoño, ni el invierno, ni la primavera, básicamente pueden hacer los acodos todo el año. Siguiente, ¿debo defoliar o podar la rama del acodo antes de hacer el acodo? Lo mejor es no hacerlo. Ya acabamos de ver que la hormona, la auxina, se produce en el follaje y en las puntas de las ramas y de ahí baja. Entonces la acumulación de eso es lo que nos saca raíces. Si nosotros podamos la rama antes de hacer el acodo, estamos limitando la capacidad de esa pieza para producir esta hormona. Entonces lo mejor es no hacerlo. Dejen el árbol tal y como está. ¿Es esencial usar el pit moss o la turba de sphagnum como medio para el acodo? No, no es esencial. Es mi preferencia personal. Yo lo uso, ustedes si quieren pueden usar otra cosa. La única función que cumple el medio dentro del acodo es de impedir de que las raíces nuevas se sequen. El musgo de sphagnum o la turba de sphagnum tal vez le provee algo de nutrientes a las raíces nuevas, pero acuérdense que lo que vimos hace un rato, todos los nutrientes, las hormonas y el agua todavía siguen subiendo de la planta madre a la parte de arriba del acodo porque todavía están conectados, entonces realmente no es esencial usar el pit moss, pueden usar otra cosa. ¿Puedo hacer más de un acodo en un mismo árbol? La respuesta es sí, pero en distintas ramas. No la pueden hacer 2 acodos en una misma rama, ya que el único acodo que va a ser exitoso es el de arriba. Si tienen uno más abajo, ese no va a recibir la auxina, entonces no va a funcionar. Si tienen varias ramas, sí pueden hacer varios acodos en distintas ramas. Última. Después de cosechar el acodo, ¿debo defoliarlo o podarlo? Idealmente no, por la misma razón. Necesitamos que las auxinas que se están produciendo en el follaje bajen a las raíces nuevas y fomenten el crecimiento de las raíces nuevas y fomenten la generación de más raíces nuevas. Entonces idealmente no lo poden. Si ustedes ven que el árbol se está deshidratando, pónganlo a media sombra. Pero idealmente el árbol no lo toquen hasta que ustedes vean que está produciendo brotes nuevos. Esto quiere decir que el árbol ya se siente que está establecido, sus raíces nuevas están funcionando, entonces ya no solo tiene energía para sobrevivir, sino que tiene la suficiente energía para producir. Entonces para podarlo o defoliarlo, espérense a que esté brotando. Idealmente también para defoliarlo por completo, espérense por lo menos un año.
Hace años mi casa estaba rodeada de bosques de cipreses y eucaliptus y hoy en día lamentablemente solo queda un bosque de un lado de mi casa. Este bosque continuamente arroja semillas hacia mi casa y arbolitos como estos germinan en los lugares más increíbles. Este había germinado en una canaleta de agua de lluvia, este había salido de un tronco que uso como base para uno de mis arbolitos que tengo en un balcón y este otro había germinado en el garage de la casa. Obviamente estaban destinados a vivir una vida muy corta, pero lo que yo hago continuamente es rescatarlos, los trasplanto a macetas pequeñas como esta. Luego de un tiempo lo que hago con ejemplares como estos es que los llevo a un lugar donde sé que van a poder vivir durante muchos años. Y esta actividad la llevo a cabo con mi hijo que tiene 5 años. Actividades como estas son muy buenas para llevar a cabo con cualquier persona, más importantemente las generaciones nuevas, cosa que aprendan a valorar la naturaleza y aprendan lo importante de la reforestación, especialmente hoy en día que en nombre del progreso se vienen abajo tantos bosques. Ya saben, cualquier duda, pregunta o queja me la pueden dejar acá abajo en la sección de los comentarios. Yo leo siempre todos los comentarios e intento por lo menos tratar de contestar lo más rápido posible. Desde ya les dejo las gracias por ver mis videos y yo me despido. Hasta pronto.